Hola, ¿cómo están? Se acercan las Navidades. Nosotros en esta casa no somos religiosos, demasiado religiosos, al punto que nuestra hija Zoe no está bautizada. Esa es ya una tremenda rebeldía moral de sus padres, de Silvia y de mí, ¿no? Al punto que Silvia y yo tampoco estamos casados por la religión. Así que no es un hogar religioso pero tampoco es un hogar antirreligioso, ¿no? Y creo que las Navidades se pueden celebrar incluso si uno no es religioso. O sea, nos gusta celebrar las Navidades, darnos regalos bonitos, afirmar nuestro amor en familia, porque somos felices. Es una excusa, es un pretexto, es una coartada para ser muy felices ese día, el 25 y en la víspera. No sé si ustedes tienen recuerdos felices de las Navidades cuando eran niños, ¿no? Yo en general sí tengo recuerdos felices. Claro, yo de niño sí que vivía en un hogar, en una familia altamente, masivamente religiosa, ¿no? Entonces, en la víspera del 24, papá y mamá y nosotros, los hijos, muchos hijos, constantemente creciendo los hijos, multiplicándose los hijos, íbamos a misa. Probablemente ustedes ya saben que vivíamos en una casa en el campo, lejos de la ciudad, pero había un par de iglesias no tan lejos de nuestra casa en el campo. Quiero decir, a unos 20 minutos en auto, más o menos, media hora en auto, máximo. Entonces íbamos el 24. Mis hermanas mayores, yo y mis hermanos menores. En algún momento, cuando ya habíamos nacido todos, éramos 10 en total. 10 en total. 2 mujeres y luego 8 hombres seguiditos, tin, 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 parejitos, tin, 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 uno tras otro. Y yo el mayor de los hombres. Entonces, claro, las Navidades comenzaban, no el 24 con la misa de gallo a la que asistíamos todos muy piadosos, todos muy devotos, sino cuando mamá empezaba las decoraciones. Y las decoraciones navideñas de mamá eran impresionantes, ¿eh? Porque no solo ponía un arbolito, sino que hacía toda una decoración preciosa, ¿no? En la sala principal de la casa, al pie de la chimenea, ¿no? Y recuerdo que era precioso ver a mamá decorar la sala de su casa con motivos alegóricos de la Navidad, ¿no es cierto? De cómo iban avanzando los Reyes Magos poco a poquito entre un sendero, una hilera de pequeñas plantitas de trigo y sobre mantas, recuerdo, de color naranja y con toda clase de hombrecitos y animalitos y arbolitos y estrellitas que recreaban en el imaginario de mi madre y en el nuestro de la familia las fiestas de la Navidad. Así que mi mamá se volcaba completamente a la Navidad, completamente. Luego en la sala principal de esa casa, papá y mamá colgaban unas medias con el nombre de cada uno de los hijos, ¿no? Era una tradición. También se hacía en casa de nuestros abuelos paternos, los Bailey. Allí también se colgaban las medias, ¿no? Así que la tradición venía
de la familia Bailey. Y en esas medias no estaban escondidos los regalos principales, no. En esas medias estaban escondidos los regalos, digamos, menores, que generalmente eran dulcecitos, ¿no? Generalmente. Chocolatitos y chupetitos y cosas así, que además cuando uno es un niño son cosas que equivalen a un tesoro, ¿no? Más todavía porque en esos tiempos no era tan fácil que entrasen a ese país, al Perú, chocolatitos importados, ¿no? Milky Way, Snickers, Three Musketeers y Kit Kat y eso, ¿no? Entonces esas eran las medias. El 25 por la mañana, todos en pijama, abríamos los regalos. Nunca los abríamos el 24, era el 25. Papá estaba más o menos de mal humor, pero siempre de mal humor. Papá era un hombre que vivía molesto, malgeniado, contrariado. Quizá porque había dormido poco, quizá porque la noche anterior había tomado demasiado whisky, no sé. Pero papá quería que la ceremonia de los regalos, de abrir los regalos, fuese siempre ordenadita, tranquilita, y eso era imposible, porque se desmadraba, ¿no es cierto? No se respetaban los turnos, todo el mundo corría al árbol a ver sus regalos, a abrir sus regalos, y entonces era inevitablemente, y para creciente irritación de mi padre, era un caos. Era un caos feliz, pero era un caos. Y papá quería poner orden donde era imposible poner orden, ¿no? Y mamá también acompañaba el caos y etcétera, ¿no? Se abrían los regalitos, se tomaba luego un opíparo desayuno, ¿no? Ahí se le pasaba un poco a papá el mal humor, porque siempre tenía muy buen apetito. En aquella época, no sé ustedes, ¿no? Pero para nosotros un gran desayuno implicaba siempre huevos revueltos, no sé, salchichas, tocinos, tostadas, quesos, jamones, en fin, eso era un buen desayuno, ¿no? Ahora, si había cornflakes traídos desde Miami, ya eso era el fin del mundo, ¿no? A veces había cornflakes, pero las cajas de los cornflakes eran muy difíciles de conseguir. Digamos, no se vendían en los supermercados, en las bodegas de Lima, ¿no? Había que conseguirlas en algunos puntos donde se expendían en la trastienda, ¿no? Había, por ejemplo, una farmacia en San Isidro, donde tras bastidores te vendían los chocolatitos importados o los cornflakes o así. Después ya el 25 a la hora de almorzar, generalmente nos dirigíamos en familia y no era fácil, porque calculen, papá, mamá, mis dos hermanas, yo, ahí vamos 5, ¿no? Y luego venían 7 hermanos más. Es decir, ¿cómo metes a toda esa gente, ¿no? 10 niños y 2 adultos en una camioneta? No está fácil, ¿no? No está fácil. A veces teníamos que ir en 2, claro, ¿no? Y siempre, por supuesto, en medio de peleas, ¿no? Porque todo el mundo quería ir a la ventana, o en fin, era un caos, era un caos. Había que elegir si íbamos a la casa de la familia de mi padre o a la casa de la familia de mi madre. Recuerdo que generalmente pasábamos la tarde del 25 con la familia de mi madre, en una casa en la playa, muy bonita, de la familia de mi madre. Ahí estaban mis abuelos maternos y los hermanos de mi madre. Generalmente se organizaban grandes partidos de fútbol. Eran partidos muy vibrantes. No todos los hermanos de mi madre jugaban, ¿no? No. Jugaban los más deportistas, los más recios, ¿no? Pero los más refinados, no. O sea, mi tío minero, el billonario, no jugaba, pues, ¿no? Ni hablar, no perdía su tiempo.
Y después tenía un par de tíos, también inteligentísimos, simpatiquísimos. Uno ginecólogo, el dueño de la casa de playa, y el otro abogado de gran prestigio, que llegó a ser presidente del Senado. Ellos tres no perdían el tiempo jugando al fútbol, ¿no? Mi padre tampoco. Mi padre no jugaba al fútbol, aún si hubiera querido jugarlo porque era cojo. Entonces, esos cuatro formaban una mesa de conspiración política, incluyendo papá. Y después sí había algunos tíos, principalmente mi tío el comunista, o mi tío el agricultor, o mi tío el pescador y corredor de olas, que sí jugaban junto con nosotros los primos. Ahora, a la noche del 25, porque no era el 24, íbamos a la casa de los otros abuelos, de los abuelos paternos. Era un poco más que una casa, ¿no? Era una residencia muy linda, muy linda. Tampoco voy a decir que era una mansión, ¿no? Pero casi. Y ahí sí no se jugaba fútbol, ni fulbito, ni tenis de mesa, ni nada, ¿no? Era todo muy solemne, muy circunspecto. Te daban unos regalos estupendos. El abuelo Jimmy y la abuela Lucy. Y todo discurría dentro de una previsible, ordenada compostura británica, porque el abuelo Jimmy era cónsul de Irlanda, entonces su casa era también un consulado, ¿no? Y él era notoriamente educado, refinado, en la música, en los libros, en las colecciones de arte, en todo sentido. Era un hombre muy refinado, tan distinto a mi padre, ¿no? Así eran nuestras navidades entonces, ¿no? Así eran. Tumultuosas, porque éramos 10 hermanos, caóticas, porque todos queríamos abrir nuestros regalos a destiempo, en desorden, y contraviniendo el orden dictado por papá, que de vez en cuando estallaba en unos gritos y en unas procacidades y nos mandaba a todos a callar, y el espíritu navideño se avinagraba un poquito, pero al final felices, ¿no? Felices, comíamos rico, nos regalaban muchas cosas, no pasábamos ninguna pobreza, ninguna miseria, ¿no? Uno de niño asume que eso es lo normal, pero eso no es necesariamente lo normal, y hay un montón de gente que llega a Navidad y no tiene plata para regalar nada, ¿no? Así es que creo que desde el punto de vista de los regalos y los banquetes y los abrazos y la felicidad pura, yo tengo que decir que de niño mis Navidades fueron siempre muy felices. Ahora las vamos a celebrar aquí en casa y van a ser, estoy seguro, todavía más felices. Seguimos.